Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio con el tema Abordaje integral en las necesidades educativas especiales. Es muy grato que nos acompañe. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Comenzamos con la psicóloga clínica y psicoterapeuta Carmen Mora. ¿Cómo estás, Carmita? Coméntanos qué nos hablarás el día de hoy. Muy bien, Steffi, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de reunión en donde pues en esta ocasión voy a compartir justamente el aspecto de la psicoterapia dentro de lo que son las necesidades educativas. Entonces pues vamos a estar hablando un poquito de eso, un poquito de evaluación y pues aspiro que si es que hay preguntas, hay dudas o inquietudes, con mucho gusto siéntanse en la libertad de hacerlas y estamos aquí, como siempre, muy gustosos de poder compartir en este espacio junto a ustedes. Muchas gracias, Carmita. Ahora damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la licenciada Julia Salazar, representante de Kindy Yachana Psico-Mind. Ella es psicóloga educativa, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene varios años de experiencia como docente y en la actualidad desempeña en el Departamento de Consejería Estudiantil, que está enfocado en el trabajo en niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. Es socia fundadora de la Asociación de Servicios Capacitación Psicomind y Kindy Yachana. Bienvenida, Julia. Te agradecemos mucho por darnos este espacio para que nos hables un poco de tu experiencia con estas necesidades educativas. Mi nombre es Estefanía Villacrés. Soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las diapositivas. Si nos pueden poner, por favor. Bueno, yo voy a hablar acerca de las necesidades educativas. No sé, Julia, si nos quieres decir algo más en este momento, puedes activar tu audio. Muchas gracias, Estefanía. Carmen, un gusto estar con ustedes acompañándoles esta tarde. Corrijo, mi nombre es Julia Galarza. Soy representante de Psicomin Quindilla Chana, que somos un centro psicopedagógico y de capacitaciones, que hemos combinado lo que es la psicoterapia, lo que es las necesidades educativas especiales con el arte. Entonces, nuestro centro va enfocado a trabajar estos dos aspectos con el objetivo de sacar a todos nuestros estudiantes y brindarles el apoyo necesario. Gracias por esta invitación y vamos a trabajar con las necesidades educativas. Muchas gracias, Julia, por tu aporte que nos va a ser de muy utilidad. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Les voy a explicar primero un poco el contexto de lo que son las necesidades educativas. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar con las diapositivas, las necesidades educativas es cuando recordemos que la escolarización de los niños es muy importante potenciar el desarrollo integral del niño y su adaptación en los centros educativos. Entonces, la educación infantil comienza desde los 3 años en adelante y aquí va a ser un punto muy importante para identificar a aquellos estudiantes que poseen un tipo de atención, comprensión, hasta conducta diferente a los demás niños. Entonces, aquí se va a detectar y se va a ofrecer una respuesta educativa compensatoria. Entonces, ¿qué son estas necesidades educativas? Estas necesidades educativas es cuando los estudiantes presentan un ritmo diferente para aprender al de sus compañeros. En ciertas ocasiones, los recursos que disponen en las instituciones educativas suelen ser insuficientes para apoyarlo en la adquisición de contenidos en los planes y programas de estudios. Entonces, aquí en DS, los psicólogos educativos van a cumplir una función importante cuando se presenta este tipo de situación en niños. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las principales características de las necesidades educativas van a ser derivadas de acuerdo a la naturaleza. Estas van a ser interactivas, es decir, que surgen en relación a las condiciones del alumno. Esta se va a enfocar mucho en el contexto tanto familiar y escolar.
Entonces aquí el personal en el centro educativo o de la institución educativa IDC van a identificar estos comportamientos y conductas del niño. Entonces estas van a ser socializadas con los padres de familia para llegar a acuerdos y realizar un plan de estudios que va a ser especial para el niño. ¿Sí? Van a ser relativas, entonces estas van a variar según las particularidades del alumno en un momento específico. Entonces aquí también va a depender las características del grupo de referencia en donde se va a encontrar el alumno y también de acuerdo a la condición educativa que va a recibir. ¿Sí? Y también como otro punto importante va a ser si es de diferente temporalidad. Es decir, que pueden ser transitorias o permanentes. Entonces, aquí se va a requerir de ayudas y recursos durante el periodo de su escolarización. Entonces, aquí se va a realizar currículos, plan de estudios, diferentes estrategias para que el estudiante pueda recibir esta atención. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos encontrar? Entonces, estas necesidades educativas en el ciclo infantil va a girar en torno al propio currículo. Entonces, se va a presentar de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Bueno, aquí va a haber necesidades que van a estar relacionadas con la autonomía y adquisición de rutinas. Entonces aquí, tanto la unidad educativa que incluye el DC, se va a encargar de que el niño pueda aprender hábitos de la vida cotidiana, como son el aseo, el descanso, recoger, compartir el material, realizar actividades escolares sin o con colaboración de sus compañeros o de sus profesores. La siguiente, por favor. Ok, esta va a ser necesidades vinculadas con la identidad. Entonces aquí el niño o niña va a identificar sus emociones, ¿sí? Va a fomentar esta seguridad de sí mismo, va a identificar su esquema corporal con la finalidad de construir su identidad y mejorar su autoestima. Sí, saben, en ciertas ocasiones se va a presentar algunos problemas afectivos y emocionales. Entonces, se va a presentar comportamientos recurrentes como llantos, inseguridades, rabietas, ansiedad a la separación de los padres o sobreprotección. Entonces, aquí también los profesores o docentes van a trabajar para que puedan manifestar estas emociones, ya sea con diferentes actividades en la expresión del lenguaje, en el dibujo o música. Ahora, necesidades para el desarrollo psicomotriz. Aquí algunos niños van a presentar ciertos déficits en su desarrollo motor que van a ser en la coordinación, en la marcha, en la vocalización. A veces van a presentar retrasos madurativos y se debe a la falta de actividad física en estos niños, en ciertos casos, no en todos. Entonces aquí también el profesor, durante el trabajo del aula, él va a organizar o va a hacer plan de actividades y juegos en las dificultades que presente el niño y que vaya desarrollando y mejorando. ¿Sí? Vamos con la siguiente, por favor. Necesidades para potenciar el juego. Aquí el juego es muy importante en los niños, ya que es un recurso didáctico para el profesor. Entonces, esta es una actividad que es imprescindible en la vida de los niños para su desarrollo emocional, social, motor y cognitivo. ¿Sí? Entonces, esto permite al niño la adaptación y también facilita la inclusión en el entorno con sus compañeros. Entonces, aquí, cuando está este grupo de niños, se va a integrar, van a seguir reglas, van a explorar, van a interactuar y van a colaborar. Entonces, aquí es el punto importante del juego que los niños desarrollan casi todos. Vamos con la siguiente, por favor. Necesidades para mejorar la competencia lingüística. Recordemos que cada niño aprende o desarrolla su propio lenguaje a la misma edad. Entonces es fácil encontrar las diferencias entre los niños con respecto a sus habilidades sociales. Entonces, en ciertos momentos, en algunos niños van a mostrar alguna inmadurez muy marcada, tanto en la expresión oral y en la comprensión del lenguaje. Entonces, aquí también se va a ir trabajando con este currículo o plan de estudio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Necesidades específicas de apoyo educativo infantil. Entonces hay aquellos niños que requieren un apoyo educativo al momento de padecer algún tipo de discapacidad auditiva, visual, motora o intelectual, ¿sí? Por problemas de desarrollo de conducta o altas capacidades. También estos apoyos educativos que se van a trabajar con los profesores
va a ayudar, va a ser muy importante porque no solo va a ser el trabajo del DS, también va a ser el trabajo con la familia y va a ser un abordaje integral. O sea, ya va a incluir el psicólogo educativo, en ciertas ocasiones va a incluir el médico, la nutricionista, para que el niño pueda tener esta atención y que pueda intervenir en esto del desarrollo y del aprendizaje. Sí, y los profesores dentro del aula lo que van a hacer es reforzar los ciertos aspectos que tiene que mejorar el niño. ¿Sí? Vamos con la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los tipos de necesidades especiales asociadas a la discapacidad. ¿Sí? Estas dificultades de aprendizaje son la dislexia. Este síndrome afecta a la identificación y memorización de letras, grupos de letras, falta de orden, ritmo en la coordinación y mala estructuración. ¿Sí? De las frases afectando la lectura como escritura. Entonces, en vez de decir maíz, van a decir masi. ¿Sí? Hay un error de tipeo, son necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Vamos con la siguiente. La disgrafia, esta afecta, la anterior, gracias. La disgrafia, esta afecta a la forma y o significado, y esta es de tipo funcional. Entonces se va a presentar en niños y niñas con capacidad intelectual normal, adecuada a la estimulación ambiental del niño, que no presenta trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos o intensos. También hay otro que es la disortografía. Esta es una forma ortográfica que afecta a la palabra y no en su trazo, y se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales. Puede haber olvidos o confusión en los artículos o pequeñas palabras. Y la discalculia, que es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Aquí el niño se va a tener dificultades al momento de sumar, restar, de memorizar los números, las multiplicaciones y las diferentes actividades. Ahora sí vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Necesidades educativas no asociadas a una discapacidad. ¿Sí? Como ya hablé anteriormente, estas incluyen también el trastorno TDAH, ¿sí? Esta presenta una dificultad en los niños para mantener la atención. En ciertas ocasiones se presenta hiperactividad e impulsividad en los niños. Entonces aquí se va a trabajar mucho con diferentes estrategias dentro del aula. Los profesores van a estar muy pendientes del niño para que también tenga un tipo de educación un poco más especial, ¿sí? También hay el trastorno autista, que esta es la dificultad de asumirse e identificar a los demás. Entonces también suele pasar también en ciertas instituciones educativas que van los profesores a trabajar con diferentes actividades para que el niño pueda incluirse también con las actividades con sus compañeros. Y el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Esta tiende a la desobediencia, hay desafíos y rabietas. En la siguiente, por favor. Ok, entonces también en ciertos casos hay el trastorno de red en algunos niños, que se va a establecer estas alteraciones tanto en la coordinación en la marcha y los movimientos en el tronco. ¿Sí? También se va a presentar este trastorno desintegrativo infantil. Esto ocurre antes de los 10 años. Va a presentar una pérdida en las habilidades ya adquiridas, tanto en el lenguaje adquirido y receptivo. ¿Sí? Y por último, sí, también hay el síndrome de Down. Sí, esta también aquí la compañera nos va a comentar que también va a haber un grado de variable de discapacidad intelectual. Entonces también los rasgos también físicos van a ser muy diferentes y se van a notar. Entonces también va a necesitar este apoyo. ¿Sí? Y por último, son los retos o multidiscapacidad. Entonces, aquí engloba tanto los niños y adolescentes que presentan varias discapacidades asociadas. Sí, ya sea una deficiencia auditiva o una deficiencia visual. Entonces, aquí puede haber estas combinaciones. Entonces, son muy pocos casos, pero también es importante ir trabajando con estos niños para que puedan tener una educación de calidad.
¿sí? Y esta atención integral. Sí, entonces ese sería por mi parte. No sé si mis compañeras quieran acotar algo. Ah, me falta una más, sí. También hay estas altas capacidades intelectuales. Sí, aquí son los alumnos que muestran una sobredotación intelectual. Sí, entonces aquí estos niños presentan un estilo de educación diferente por tener una alta capacidad. Sí, van aquí los niños tienen múltiples recursos, tanto cognitivos, de tipo lógico, números, espacial y memoria. Entonces aquí también, tanto el DESE y los psicólogos educativos y los profesores también van a desarrollar un plan o una estrategia para que este niño siga aprendiendo y que sea, que no se le tome tan aburrido al niño, porque a veces estos niños ya saben mucho y no se concentran en las clases, entonces también necesitan este apoyo, ¿sí? Entonces, eso sería ahora sí por mi lado. No sé si mis compañeras tengan algo más que acotar o algo más que me esté olvidando para continuar. Yo creo que no, has hecho un barrido bastante bueno en torno a lo que son las necesidades educativas generales. Y pues bien, ahora creo que es mi turno y vamos nosotros entonces a hablar o enfocarnos un poquito en torno a lo que es la psicoterapia, ¿ok? Entendiendo nosotros a la psicoterapia como un proceso que las personas van a seguir una vez que se ha determinado que el niño o niña o adolescente tiene una necesidad educativa, que como ya lo habíamos visto en la exposición de Estefanía, no necesariamente hay siempre necesidades educativas que implican una deficiencia o discapacidad. También tenemos del otro lado aquellas necesidades educativas que implican una sobredotación, por ejemplo. ¿No es cierto? Bien, entonces en estos momentos vamos nosotros a conversar un poquito acerca de lo que es la psicoterapia en necesidades educativas, teniendo como inicio que dentro de lo que es la psicoterapia vamos a tener nosotros también ciertos procesos de trabajo, en donde los procesos de trabajo ideales deben empezar con lo que es la prevención, la detección precoz, la atención temprana, la normalización y la cooperación entre recursos y estimulación. ¿No es cierto? Entonces, nosotros cuando hablamos de prevención, vamos a hacer referencia a dos tipos, a un tipo de prevención universal y a un tipo de prevención dirigida. Algo muy importante que se está trabajando hoy por hoy es justamente este tema de lo que es la inclusión. Y dentro de lo que es la inclusión, pues justamente nosotros vamos a tener mucho trabajo como docentes dentro de este aspecto de prevención. ¿Por qué? Pues porque justamente es el docente quien está dentro del aula y pues quien probablemente va a poder detectar en sus niños o en su niño que algo es diferente del común. Entonces, ese algo, como ya lo hemos visto, puede ser algo hacia arriba, es decir, una superdotación, una sobredotación, o algo hacia abajo, es decir, niños que no están aprendiendo o no están marchando al ritmo de los demás. Y también viene este otro lado, ¿no? El lado de los padres de familia, porque a veces hay padres de familia muy preocupados de igual forma, que son los primeros en detectar a temprana edad que algo no está ocurriendo bien con su niño, y hay otros que, pese a haber detectado algo, se niegan mucho al trabajo con esto. Yo sí quisiera aquí no monopolizar tanto el diálogo y también invitar a nuestra acompañante, en este caso a Julia, para que nos des también un poquito tus puntos de vista en torno justamente a este aspecto, al aspecto de prevención. Tú trabajas directamente ya con necesidades educativas y justamente me podrás decir qué tan en lo cierto o qué tan en lo incierto estoy cuando hablo acerca de esta detección temprana y la importancia que tienen los maestros en este campo de la detección. Muchas
Gracias, Carmen. Sí, como tú dices, los principales que se encuentran con nuestros estudiantes son los docentes. Entonces, nosotros como profesionales debemos capacitar a nuestros docentes para que ellos sepan detectar qué estudiantes requieren quizá de nuestro apoyo o qué estudiante no está aprendiendo de la misma manera. Entonces, a nuestros docentes es nuestro deber, nuestro apoyo como institución, cuando trabajamos en las instituciones educativas, poderles brindar estas estrategias para que ellos puedan detectar. Tú hablabas de algo que era la inclusión. Sí, ahora tenemos mucho, vamos ya varios años con esto de la inclusión, pero es una parte muy importante que todavía debemos seguir trabajando. El sensibilizar a los docentes, sensibilizar a los alumnos, toda la comunidad educativa interviene en este proceso, entonces es muy importante todo el proceso de detección que vamos a llevar para encontrar nuestras necesidades. Muy bien, Eso chévere, puedo muchas gracias, Julia. Y de igual forma, te invito, si es que tú en algún momento quieres participar, pues bienvenida, igual Steffi, con mucho gusto. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos claro esta primera parte de lo que es la prevención, tenemos nosotros que pasar a la segunda parte, que vendría a ser la detección. Como ya lo habíamos dicho, pues la detección vendrá a ser de mano del maestro o del padre de familia, si es que en este caso se diera. Y una vez que detectamos que las cosas no están como funcionando tan de acuerdo a la norma o a lo que la normalidad nos establece, lo que viene a continuación deberá ser una evaluación por parte de un profesional, ¿no es cierto? Y dentro de esta evaluación por parte del profesional, pues nosotros vamos a tener que obviamente se van a proceder a evaluar distintas áreas dentro del niño o del adolescente. Y dentro de esto nosotros vamos a tener que estas evaluaciones deben abarcar procesos de aprendizaje, procesos neuropsicológicos, procesos conductuales y también procesos de tipo emocional. Una buena evaluación nos va a garantizar a nosotros también un buen trabajo. ¿Por qué es muy importante la evaluación? Pues porque a veces tendemos un poquito, yo en base a la experiencia he recibido en varias ocasiones niños en la consulta que, por ejemplo, vienen referidos porque los maestros consideran que el niño es demasiado inquieto y que tiene déficit de atención o que tiene déficit de atención con hiperactividad. Entonces, es como que ya nos acostumbramos como maestros a decir, no, este niño no se comporta bien, déficit de atención e hiperactividad. Y lo mandan y lo derivan a una consulta y lo derivan incluso ya para una evaluación. Y después de realizar la evaluación correspondiente, nosotros nos encontramos con que muchas veces el niño no tiene ninguno de estos trastornos, sino lo único que le falta es una correcta estimulación. Y de esta manera, pues, el niño ya no va a presentar molestias o no va a ser un elemento de caos dentro del aula de clases. Entonces, una evaluación muy bien hecha es importante dentro de este proceso de establecer qué tipo de necesidades tiene el niño o de pronto, como les digo, si es que en realidad el niño no tiene necesidades. Conocer si es que el niño de pronto está viviendo situaciones familiares que pueden implicar algún tipo de desorden. Conocer si es que, por ejemplo, el niño ha sufrido problemas como una alimentación muy pobre, conocer si es que el niño pertenece también a un grupo de pronto de movilidad o a un cierto grupo de una condición socioeconómica que lo pone a él en riesgo, a él o a ella en riesgo. Y pues obviamente también saber todo lo que implica conocer también todo lo que implica su entorno familiar, social y cultural. Son aspectos supremamente importantes dentro de lo que es el proceso de detección precoz y dentro de lo que es el proceso de evaluación. De esta manera, pues nosotros vamos a tener procesos mucho más asertivos y procesos mucho mejor encaminados dentro de lo que son las necesidades educativas, aprovechando justamente este recurso de la inclusión, que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, como nos damos cuenta, un principio de atención temprana, pues nos va a permitir a nosotros establecer o identificar qué es lo que está ocurriendo con el niño o la niña y de esta manera nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Esta toma de decisiones pueden estar encaminadas a estimular, rehabilitar, generar adaptación y por lo tanto generar funcionalidad
dentro de lo que es el niño y sus familias, ¿ok? El siguiente principio del cual les había hablado ahorita rápidamente es el principio de cooperación. ¿A qué hace referencia este principio de cooperación dentro de lo que es el proceso previo, ¿no es cierto? Este principio de cooperación hace referencia a que nosotros no vamos a trabajar solos dentro del abordaje de un niño con necesidades educativas. Como ya lo había dicho Estefanía, tenemos necesidades educativas asociadas y no asociadas a la discapacidad, y por lo tanto este principio de cooperación va a permitirnos a nosotros trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Con médicos, con psicorehabilitadores, con fisioterapistas en algunos casos, con nutricionistas incluso, de tal manera que no es una sola persona trabajando por un niño, sino es un equipo de cooperación trabajando para que un niño encuentre la funcionalidad, un niño, una niña o un adolescente encuentre la funcionalidad, ¿no es cierto? El siguiente principio es un principio de normalización, y dentro de este principio de normalización nosotros tenemos que tender o tenemos la tendencia de ubicar a los niños en un nivel normal dentro del grupo de niños, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? Y todo lo que está normal, pues ya es algo que nos llama la atención, ¿no? Por lo tanto, lo que debemos tratar de conseguir con estos niños, ya sean los de necesidades educativas asociadas o no asociadas a la discapacidad, es de justamente entrar dentro de esa normalidad y por lo tanto dentro de ese funcionamiento. Pero cuando nosotros ya tenemos unas necesidades educativas detectadas, cualquiera de las que ya nos ha hablado Estefanía, pues nosotros tenemos que empezar ya con lo que vendría a ser el tratamiento y el abordaje de estas necesidades educativas, ¿no? Entendiendo que aquí, nuevamente vuelvo y repito, no trabaja únicamente el profesor dentro del aula o el padre de familia, sino trabajamos en grupo. O sea, no podemos ser una isla, ni tampoco podemos coger y decirle al padre de familia, vaya, usted solito verá cómo se resuelve con su hijo, o al docente, usted tiene que realizar el abordaje de esto. Ahí, Julia, en lo que es el manejo de docente dentro de lo que son las aulas de clase, ¿cuántos niños con necesidades educativas pueden estar dentro de una misma aula de clase? No sé si es que nos puedes ayudar con este dato. Ya, gracias, Carmen. Nosotros tenemos, de acuerdo al Ministerio de Educación, nos dan una tabla para nosotros poder ir ubicando a los estudiantes de acuerdo a la necesidad, para no sobrepoblar las aulas. Quiere decir, tenemos por diferentes discapacidades, ¿no? Auditiva representa 2 estudiantes, visual representa 2 estudiantes, la intelectual ya representa 4 estudiantes. Entonces, nosotros en esta tabla vamos a poder ir identificando cuántos estudiantes debo tener en el aula, porque sí nos ha pasado y muchas veces en lo público y en instituciones fiscales debemos aprender a ubicar a los estudiantes para no sobrepoblar a las aulas y que los docentes no puedan manejar, sino que también nosotros debemos brindar ese apoyo a las instituciones y a los docentes para poder trabajar. Claro, porque si no, supongo también el trabajo del docente se vuelve un tanto tenso y caótico, ¿no? Imagínense lo que es tener a un grupo de niños. Yo siempre admiro a los docentes, especialmente a los de los más pequeñitos, porque tienen un dominio, un control. Sin embargo, cuando surgen niños con necesidades educativas especiales, debe representar también un reto muy grande para ellos trabajar en las aulas de clase. Y por último, el último principio que nosotros tenemos que abordar dentro de lo que es la parte de psicoterapia como general es el principio de estimulación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que establecido a través de la neuropsicología que las funciones ejecutivas mejoran con el entrenamiento sistemático con músculo, ¿no es cierto? Esto es como permitir que se realicen nuevas conexiones neuronales, de tal manera que si es que se han producido daños en ciertas regiones, van a haber otras, pues, que asuman estas funciones, ya sea como compensación, en el caso de que hubiera la pérdida, o a su vez es importante porque la estimulación nos va a permitir a nosotros una mejor adaptación
de estos niños. Ahora sí, Tati, ¿me puedes ayudar, por favor, con la presentación? Una vez que hemos terminado esta parte de generalidades dentro de lo que vendría a ser este abordaje psicoterapéutico. Entonces, dentro de lo que es esta psicoterapia, nosotros vamos a tener estas necesidades. Avanzamos, mi Tati querida, por favor. ¿Ya? Un tipo de necesidad para atrás, no sé si podemos retroceder, Tati, por favor. Atrás, 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 atrás. Más atrás, más atrás, más atrás. Parece que estamos también teniendo un poquito de problemas de conexión muy común ahora que el internet nos juegue malas pasadas. Un poquito más atrás, Tati, por favor. Ok, listo, allí. Entonces, nosotros tenemos estas necesidades de tener, como ya lo ha dicho Julia, problemas con audición, niños con sordera media o profunda, por ejemplo, niños con discapacidad visual, niños con dislalia, ¿no es cierto? Niños también que pueden estar presentando problemas de esquizofrenia, por ejemplo, o trastornos como, por ejemplo, trastornos de tipo intelectual también. Entonces, ¿cuál es el camino psicoterapéutico más adecuado? Pues el camino psicoterapéutico más adecuado será la psicorehabilitación, la psicoterapia con los niños, ¿no es cierto? O con los adolescentes, ya sean estas de forma individual o ya sean estas de forma grupal. Pero no nos debemos olvidar de la familia. Nosotros vamos a tener que dentro de lo que es el campo de la psicoterapia, también tenemos que recomendar lo que es la psicoterapia familiar y, por supuesto, el apoyo psicoterapéutico a los cuidadores. Avanzamos, mi Tati, por favor. Estos tipos de psicoterapia son estos tipos de necesidades educativas son muy fuertes también, ¿no? Dentro de lo que son continuando con estas, tendremos también la que son necesidades físicas y del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que son las necesidades físicas, de pronto tenemos niños que se accidentan. Estas necesidades físicas, Julia, me parece también que pueden ser transitorias, ¿no es cierto? Sí, sí, Algunas, Carmen. por supuesto. Como por ejemplo, si tenemos un estudiante que sufrió un accidente, entonces ahí se nos va a volver una discapacidad física transitoria que el aula, la institución, debemos adecuarnos para cubrir estas necesidades. Pero ya cuando son necesidades, ya cuando no son problemas transitorios, sino ya cuando son problemas definitivos, pues implica una adaptación ambiental también dentro de la institución mismo, el síndrome de Rett, que ya habló Estefanía, van a requerir directamente entonces de un equipo multidisciplinario, médicos, fisioterapistas, psicólogos, nutricionistas, que van a tener que intervenir en conjunto con la familia para poder sacar adelante a este niño o a esta niña y de pronto devolver lo que vendría a ser su funcionalidad y sobre todo trabajar mucho en el factor de lo que son manejo de emociones, porque cuando nosotros tenemos niños muy pequeñitos que de pronto ya sufren una pérdida física permanente, vamos a tener nosotros pues muchos problemas y por lo tanto vamos a tener nosotros que tratar de trabajar muy fuertemente dentro de lo que es el manejo de emociones, ¿ok? Avanzamos, Tati, por favor. Vamos con la próxima diapositiva. Luego venimos con estas que no necesariamente están asociadas a una discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendremos todas las correspondientes a las dificultades de aprendizaje. Entendiéndose como dificultades de aprendizaje a una amplia gama. No sé si lo podemos poner atrás, Tati. Sí, entendiéndose
como una amplia gama ¿no es cierto? Tenemos aquí también algunos problemas de disortografía, discalculia, tenemos nosotros también lo que son las dislexias, que ya nos había algo hablado también Estefanía. Entonces, aquí dentro de esto, pues nosotros vamos a tener que realizar, como ya les había dicho previamente, un correcto proceso de evaluación, psicorehabilitación y también terapia familiar. Y dentro de las técnicas que implica este proceso tendríamos, por ejemplo, algunas técnicas sugeridas nada más, el entrenamiento en el del proceso deficitario, la compensación del déficit mediante el desarrollo de aquellos procesos que están conservados, y estas serían nada más algunas. Avancemos, por favor. Dentro de estas tenemos nosotros a los trastornos del comportamiento, ¿no? Y esto es algo bastante particular porque de pronto es algo muy común dentro de las aulas de clase, ¿no? Es más, yo creería que es de los más comunes. Tenemos nosotros el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, el trastorno disocial, el trastorno negativista de eficiencia, y dentro de otros trastornos vamos a tener también algunos relacionados con la inmadurez cerebral. Aquí vamos a tener, de pronto en algunos casos, dependiendo de la necesidad, el apoyo con el tratamiento farmacológico, por lo tanto estamos hablando nuevamente del trabajo multidisciplinario con un neurólogo, ¿no es cierto? En algunos casos con un psiquiatra. Y dentro de lo que son las técnicas terapéuticas, pues vamos a tener que una de las técnicas que más funciona en estos casos es justamente la terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, aquí nosotros vemos un tipo de tratamiento psicoterapéutico combinado. Ahora, ¿qué hacer dentro del aula con estos niños y niñas? ¿No es cierto? Nosotros, como docente, el docente tiene que identificar cuáles son las conductas que necesitan ser intervenidas. ¿Quiénes son las fuentes de reforzadores conductuales? ¿Quiénes están reforzando estas conductas? Cuando el niño es pequeño, de pronto nos vamos a encontrar con un niño muy inquieto, pero cuando ya es adolescente, nos vamos a encontrar con que hay otros adolescentes que probablemente alientan, apoyan o refuerzan estas conductas un tanto disruptivas. Y ese es un problema, ¿o no, Julia, dentro del aula de clase? Cuéntanos usted. Sí, sabes que cuando los estudiantes estamos en un aula, los estudiantes siempre buscan el grupito que más molesta. Entonces, ese estudiante va a influenciar en el resto de estudiantes para tener una conducta disruptiva, como tú lo indicaste. Entonces, es muy importante el contexto. Cómo se desarrolla el aula es muy importante para nosotros poder ir adaptando. Perfecto, digo, no, entonces el estudiante tal es el que maneja el grupo, entonces, ¿qué voy a modificar? ¿Qué cambios voy a hacer para modificar la conducta de mi estudiante? Exactamente, porque si no vamos a tener que evaluar a todos los chicos pensando que todos tienen TDAH o que se contagiaron de TDAH o algo así, ¿no? Entonces sí, o sea, puede sonar gracioso en este momento, pero los profesores que se enfrentan día a día con este problema es otra realidad, es otro el asunto, ¿no es cierto? Ahora, aquí algo importantísimo dentro de este grupo, en particular de lo que son trastornos de comportamiento, yo me ubicaría dentro de la fase de adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia estos jóvenes, al no controlar los impulsos, pueden también caer en otros problemas, como por ejemplo el consumo de sustancias. Justamente la impulsividad alta que ellos manejan o el romper de las reglas que ellos manejan, pues les puede hacer caer en otro tipo de problemas, y ya sean problemas, como les digo, el consumo de sustancias o también problemas incluso legales. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de comorbilidad, si así se quiere decir, si es que nosotros tenemos el no afrontamiento y el no trabajo terapéutico a tiempo con estos jóvenes, ¿no? La procrastinación es otro de los indicadores de pronto dentro de este grupo. Entonces es muy importante el trabajo. No significa con esto que de pronto habrán algunos padres de familia que digan, y ahora ya mi hijo es joven, es adolescente, porque también hay la tendencia a pensar que conforme van creciendo esto se va normalizando.
Y resulta que no todo es tan cierto, ¿no? No todo es tan así. Si bien es cierto, como adultos ya comienzan a tener otros tipos de comportamientos, esto no significa que el trastorno como tal ha cedido o ha desaparecido. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Dentro del aula también es importante que el profesor establezca o identifique cuáles son las estrategias y actuaciones específicas más adecuadas para afrontar los problemas que presentan los niños, por ejemplo, los hiperactivos dentro del aula, que son, como les digo y les vuelvo y les repito, de los más reportados dentro del trabajo en psicología, ¿no? Entonces es muy importante que el maestro conozca a su estudiante, conozca su contexto, esté bien capacitado, lo que nos decía Julia al principio, tenga el suficiente apoyo el maestro para que conozca qué estrategias le pueden funcionar con él, de tal manera que pueda volverlo también a él funcionar, ¿ok? Avanzamos, Tati, muchas gracias. Tenemos también lo que ya nos decía Estefanía, la dotación intelectual, dentro de lo que se encuentra la superdotación, las altas capacidades y los talentos. Entonces, muchas personas de pronto dirán, ¿y qué tipo de apoyo psicoterapéutico necesita un niño genio prácticamente? Pues necesitan mucho acompañamiento psicoterapéutico, especialmente dentro del área de inteligencia emocional, ¿no? Porque una persona muy, muy inteligente bien puede construir mucho, también tanto como puede destruir mucho, ¿no? Entonces eso es muy importante, el manejo de la inteligencia emocional, la adaptación. ¿Por qué? Porque son jóvenes que obviamente no están dentro de un entorno o dentro de un nivel de madurez acorde a los demás, entonces adaptarse les va a costar. Adaptarse, tener un grupo de amigos, tener una novia, tener un novio, va a ser para ellos de pronto una tarea cuesta arriba. Entonces, no significa que por ser superdotados o por tener altas capacidades, estas personas todo les va a resultar fácil en la vida, sino significa que también tienen que aprender a generar estrategias en estos campos. El manejo de la frustración y obviamente el manejo de las relaciones sociales. Pueden ser jóvenes que en un entorno no bien identificado, de pronto pueden caer también dentro de lo que es el bullying. ¿Qué tanto, Julia, qué tanto afecta el bullying a estos niños superdotados o con altas capacidades o talentos? Es muy importante todo esto del bullying y cómo lo manejamos. Entiendan que el bullying para cualquier estudiante les afecta muchísimo. Y ellos al menos que, como tú les dices, si no les hacemos las adecuaciones, los cambios dentro del aula, se van a aburrir. Los estudiantes... créanme o no, de cierta manera, son malos algunos. Entonces nos toca trabajar mucho la sensibilización, nos toca trabajar mucho la empatía con los estudiantes para poder brindar ese apoyo a los estudiantes, no solo con los de superdotación, ¿no? Es un trabajo continuo para todas las necesidades, pienso yo, Carmen. El bullying como tal también puede generar muchas huellas, por así decirlo, o muchas marcas en los niños, ¿no? Si bien es cierto, de pronto estamos en este momento hablando de este particular, en este grupo de niños, no significa que sean los únicos, ¿no? Por muy inteligente te molestan, y porque no eres tan inteligente igual te molestan, porque eres muy alto te molestan, porque eres muy chiquito te molestan, porque eres muy flaco o muy gordo igual te molestan. Lamentablemente, yo creo que en la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo en general, hay violencia normalizada dentro de las aulas. Y digo lamentablemente porque muchos niños y adolescentes tienden a decir, no, es un juego, es una broma. Entonces, no salir de ese esquema de violencia dentro de lo que son los campos escolares es también un verdadero reto. Un docente atento tiene que estar también súper pilas para darse cuenta de si sus jóvenes o si sus niños están siendo víctimas de bullying, ¿no? Porque trae o acarrea muy graves consecuencias. Ok, avanzamos. Me parece que hay una más. Dentro de el siguiente cuadro vamos a encontrarnos con un grupo muy particular, ¿no es cierto?, que son adolescentes o niños que se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Y aquí vamos a encontrarnos con un grupo particular. Enfermedades catastróficas,
niños que lamentablemente presentan enfermedades catastróficas, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en grupos de movilidad humana. Mire que antes de la pandemia nosotros teníamos un verdadero oleaje de migrantes venezolanos y era tenaz, o sea, porque nos encontrábamos en las esquinas con familias enteras, con niños y en el momento de escolarizarlos, como sabemos que la educación es inclusiva, que sabemos que todos los niños tienen derecho a la educación, teníamos también este choque de las personas que decían, ¿cómo los venezolanos tienen un cupo en la escuela y nosotros no tenemos ningún cupo en la escuela? Nos quedamos sin cupo. Muchas personas se sentían molestas incluso, ¿no? Empezó a detonar mucho esta incluso xenofobia, si se quiere así decir, pues pensando de que se les estaba quitando un cupo a los propios para darles a los extranjeros. Sin embargo, es importante tener en cuenta este particular. No sé si nos puedas aportar algo en torno a esto, Julia. Sí, como tú lo indicaste, ¿no? Los estudiantes que tienen por movilidad humana se convierten en un grupo vulnerable, también tienden a sufrir bullying, la discriminación, entonces también nos toca trabajar. El trabajo de los docentes, del DESE, de todos los miembros de la comunidad educativa es muy importante. Nos toca ser un poquito, vuelvo y repito, empáticos con la otra persona. Como tú lo dices, antes de iniciar la pandemia teníamos este boom de nuestros, ¿cómo lo puedo decir? Vecinos de Venezuela. Ahora que estamos ya saliendo de la pandemia, estamos viviendo otra realidad, que vemos muchos niños en las calles, que vemos muchos niños que se encuentran pidiendo dinero. Entonces, ya no estamos cubriendo esas necesidades. Entonces, es un trabajo, creo que yo duro y que nunca vamos a dejar de hacerlo como profesionales. Así es, en verdad es un trabajo fuerte. Otro grupo importante es los adolescentes infractores, aquellos jóvenes que lamentablemente han caído en el mundo de la delincuencia, ¿no? Y se convierten en adolescentes infractores y muchos de pronto podrán decir, pero ¿por qué los protegen a ellos? Se convierte en una necesidad educativa. Si están cometiendo un delito, deben pagar por este delito. Recordemos que nosotros tenemos una constitución y en esa constitución se establece el derecho a la educación. Entonces, allí no dice derecho a la educación únicamente para los que son chicos buenos, por así decirlo, sino dice derecho a la educación universal. Además de esto, está justamente ligados con los objetivos del milenio, que son objetivos a nivel internacional, que debemos cumplir. Por lo tanto, estos adolescentes infractores también se convierten en un grupo de protección por vulnerabilidad. Y aquí, de pronto, aunque haya muchas personas que no estén de acuerdo, pues debemos garantizar el principio universal de la educación. En el caso del consumo de sustancias, en el caso de enfermedades catastróficas, de adolescentes infractores y también en el caso del embarazo, nosotros vamos a tener que realizar incluso en ocasiones adaptaciones en torno a lo que son aulas hospitalarias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos adaptar incluso a lo que son aulas hospitalarias en el caso de enfermedades catastróficas? Porque van a ser problemas en donde los niños no puedan acudir a la escuela. Y eso no significa que al no poder acudir a la escuela, pues queden privados de la educación. Todo lo contrario, significa que en los centros hospitalarios debe existir un área específicamente para poder realizar este contacto con los docentes, con los padres de familia y obviamente con el centro de rehabilitación o con el centro médico para poder continuar con la educación de los adolescentes. No sé si algo quieras aportar, Julia, te veo como que quieres aportar algo. Sí, justo estaba diciendo, sí, es todo lo que tú dices, porque nosotros trabajamos como institución, bueno, todas las instituciones siempre cuando tenemos estos estudiantes que van a ingresar a las aulas hospitalarias, tenemos un docente de aulas hospitalarias que trabaja con el estudiante, trabaja con la institución, trabaja con los docentes, con el DESE, entonces tenemos varios actores que van en beneficio del estudiante, pero recordemos muy bien que todas las enfermedades catastróficas, como profesionales, como docentes, desde el punto de docentes, nosotros vamos a seguir brindando. No es que el estudiante se fue al hospital y la docente de aulas hospitalarias va a trabajar con él. No, nosotros como docentes de una institución debemos continuar con el currículo del estudiante, debemos responder a su necesidad, debemos elaborar guías, fichas pedagógicas, proyectos para que los estudiantes continúen desde el hospital brindando el apoyo. Recuerden, compañeras, que
al nosotros hablar de enfermedades catastróficas, estamos topando un tema muy fuerte, que puede que el estudiante tenga lo que me pasaba en algún caso, ¿no? Un tumor en el cerebro que el estudiante no le permitía implicar el 100% de su capacidad en la educación. Entonces, ahí ya ingresa todos los cambios que nosotros como profesionales debemos hacer. También es muy importante todo el apoyo. Insisto, no somos los principales actores para todos los adolescentes, niños que vayan tengan o estén atravesando por una necesidad educativa. Así es. El embarazo adolescente es otro indicador bastante alto en nuestro país. Y antes, bueno, antes era como que la niña o la adolescente en algunas ocasiones, y a veces por contexto familiar o cultural, salía de la educación formal, ¿no? Entonces, proteger a estos niños, hacer que permitir que continúen dentro de la educación formal es también un reto, aunque no lo parezca, ¿no? Es también un reto para las familias que las niñas, adolescentes que han quedado embarazadas y que han decidido tener a sus hijos, pues continúen con su embarazo y continúen con este proceso. En la actualidad me parece que también tanto la madre como el padre adolescente tiene cierta protección y cierta adaptación dentro de lo que son las necesidades educativas. Antes era únicamente la madre, pero ahora también es el padre adolescente, ¿no es cierto? De tal manera, pues, que ambos, en este caso, Sí, los dos jóvenes tienen justamente que ser protegidos para que continúen, porque de pronto me van a decir, ¿y qué tienen que ver ellos? O sea, no están enfermos, no tienen ninguna discapacidad permanente, no tienen nada, es solamente, y cometieron un error o se adelantaron a los planes y tuvieron un bebé. Sin embargo, aquí viene el trabajo muy importante de que este adolescente se mantenga dentro de la educación formal. Ese es el trabajo, ese es el reto, porque muchas veces muchos de ellos salen pues porque ya obviamente tienen que sustentar a sus hijos, a su hijo, y pues ya no les alcanza ni el tiempo ni el dinero para poder mantenerse dentro de la educación formal. Entonces allí es donde viene el apoyo, más no de pronto en decir si no tienen nada, si han hecho alguna cosa indebida o algo así. Entonces, no, el reto es que estos jóvenes, estos niños, estas niñas adolescentes, pues se mantengan dentro de la educación formal. Eso, ¿qué tipo de trabajo terapéutico realizar con este grupo de personas, de personitas? Tenemos nosotros aquí también nuevamente que hablar de la importancia del trabajo con un equipo multidisciplinario, la importancia de la psicoterapia de tipo individual y grupal y, por supuesto, la importancia de la psicoterapia familiar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tratar de realizar? Adaptación, psicoeducación, porque las realidades a las que un adolescente, por ejemplo, una joven que tiene un niño ahora en sus brazos, ya no va a ser para nada igual a lo que era antes. Entonces tenemos que trabajar mucho con psicoeducación para que se adapte a su nuevo contexto de madre, ¿no? Porque es una niña, a veces son niñas de 14, 15 años que ya tienen sus hijitos, entonces ya su vida cambió, se transformó, entonces hay que generar también estos vínculos de apego muy importante con los niños y también de que su contexto se mantenga todavía como dentro de este proceso de madurez tan importante que debe continuar, porque no es que porque ya tengo un hijo ya me convertí en la mujer más madura del mundo o en el hombre más maduro del mundo, sino que todavía su proceso de formación continúa. Entonces eso es muy importante. El manejo de las emociones, ¿no es cierto? El manejo de las emociones es muy importante. Recordemos también que somos una de las regiones con altos números de suicidio, ¿no? Entonces, niños con problemas, niños con depresión, niños con ansiedad, jóvenes de pronto que no encuentran alguna salida o que están consumiendo sustancias, alguna de estas cosas, pues necesitan mucho el manejo de emociones. También en algunas ocasiones vamos a tener que recurrir al internamiento. En especial cuando hablamos de enfermedades como, por ejemplo, una esquizofrenia, en algunos casos de intentos autolíticos necesitamos recurrir al internamiento y, por supuesto, en lo que es el consumo de sustancias,
en muchas ocasiones vamos a requerir que ese niño, ese adolescente sea internado en algún centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, eso también es otro aspecto importante. Y aquí, en este último grupo, se une otro actor más que viene a ser la asesoría legal, que viene a ser muy importante de que participe dentro del equipo multidisciplinario, también incluso en ciertas ocasiones un abogado. ¿Sí? ¿Para qué? Para defender justamente los derechos de los niños y de los adolescentes y también para permitirles a ellos también entender la magnitud del proceso que están viviendo. Bien, no los canso más, ya creo que he hablado muchísimo, entonces ahora Julia tiene muchas cosas también muy chéveres y muy importantes que decirnos en torno justamente a lo que es, ya sabemos qué tipos de enfermedades o discapacidades o necesidades educativas asociadas o no asociadas con la discapacidad hay, ya sabemos qué proceso psicoterapéutico tenemos que hacer. Y ahora, Julia, tu parte. ¿Qué tiene que hacer ahora el centro educativo con todo esto? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la compartición de la presentación, tomar en cuenta que, como tú bien lo dijiste, una vez detectada la necesidad, una vez una buena evaluación que nos sirve muchísimo para poder trabajar como docentes, esa evaluación va a ser el punto de partida para poder nosotros establecer las estrategias, poder realizar las adaptaciones curriculares que atiendan a esta necesidad específica del estudiante. Recuerden que no todos los estudiantes son iguales, sino que cada estudiante tiene sus capacidades y sus habilidades diferentes. Entonces, para todo esto vamos a ver qué son las adaptaciones curriculares. E iniciamos con la presentación. Cualquier aporte, cualquier duda me van apoyando, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Bueno, como les indiqué, somos el Centro Psicopedagógico Psicomind Quindiyachana, que integra todo lo que es las evaluaciones psicopedagógicas y el arte, ¿ya? Pasamos, por favor. Solo un recuerdito de las necesidades educativas especiales que tenemos asociadas a la discapacidad y no asociadas a la discapacidad. Siguiente, por favor. Como ya lo nombraron mis compañeras, tenemos diferentes tipos de necesidades asociadas a una discapacidad, como la discapacidad visual, auditiva, del lenguaje, que es la físico-motora. Tenemos la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual. Pasemos, por favor, que quizá la intelectual es la que más tenemos en nuestras instituciones. Necesidades educativas no asociadas, como nos detallaron ustedes, son superdotación, trastornos específicos del aprendizaje, vulnerabilidad y los trastornos del comportamiento. Con este pequeño recuerdo, vamos a iniciar con lo que son las adaptaciones curriculares. Por favor. Ah, perdón, se me pasaba. Esta es la ruta de atención, como tú nos dijiste, ¿no? Ya tenemos la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con nuestro estudiante? ¿Ya? Vamos a ver la ruta de atención para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Iniciamos con una evaluación diagnóstica. ¿Por parte de quién? Del docente. El docente inicia con esto, ya empieza observando al estudiante que no aprende igual que el resto, que se retrasa en el aprendizaje, que trabajamos una semana, 2 semanas y el estudiante todavía no supera el tema. Entonces, de ahí empieza la detección. Debemos ir ubicando cuál es la competencia curricular de mi estudiante. Debemos realizar el proceso de refuerzo académico. Esto lo implemento yo como docente de mi estudiante, que yo observo que tiene ciertas dificultades. Perfecto. Vamos a hacer un refuerzo académico para ver cómo él avanza. Desarrollo estrategias. Una vez que ustedes como docentes observan que el estudiante está teniendo problemas, que no aprende, que lo que le enseño se me olvida al día siguiente, entonces implemento estrategias antes de poder remitir yo al DC y que se realice la evaluación. Recuerden, todo es un proceso. Cuando ya diagnosticamos al estudiante, implementamos estrategias y elaboramos nuestro informe pedagógico. Esto lo realiza el docente. Una vez que el docente realiza esto, derivamos al DC. El DC es el que realiza nuevamente la entrevista, verifica la información y realiza una visita áulica. Yo ya una vez como DC tengo esta primera información, perfecto, apoyo al docente. ¿Qué hacemos? Hacemos adaptaciones curriculares grado 1 y grado 2.
con un tiempo determinado. Recuerden, es muy importante las estrategias que nosotros vamos a implementar como docentes para dar respuesta a estas primeras dificultades que se observan en el estudiante. Perfecto. Ya hicimos las adaptaciones, implementamos estrategias por un tiempo determinado y mi estudiante no responde. ¿Qué vamos a hacer como DS o como una institución? Vamos a elaborar un informe de derivación que pueden tener dos causas, que sea la causa psicosocial que vamos a derivar al Ministerio de Salud Pública, o ya tenemos las dificultades del aprendizaje con un posible compromiso intelectual. Recuerden que en las instituciones públicas trabajamos con las UDAI, pero a veces tenemos colapso con las UDAI, que muchos papitos buscan el apoyo por centros pedagógicos especializados o privados para que nos puedan apoyar con este informe. Todo este proceso vamos hasta nosotros tener la evaluación psicopedagógica, que sería la final, para poder detectar las necesidades educativas del estudiante. Yo queriendo pasar, por favor, pasen la siguiente. Ya. En esto les quería nombrar un poquito lo del marco legal, que nosotros en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, que es la LOEI, en el artículo 10 nos nombra sobre las adaptaciones curriculares, que nos indica que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiares propias de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación. Entonces, en el artículo 10 ya nos indica que nosotros podemos realizar adaptaciones o modificaciones al currículo nacional. Por favor, vamos a la siguiente. También quise nombrarles, o me parecía importante, nombrar sobre la educación inclusiva, que nos habla sobre la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 28, que nos indica que la autoridad educativa implementará las necesidades pertinentes para promover la inclusión dentro de una institución educativa. Todo esto, recuerden que es con el apoyo de todos los profesionales que intervenimos en una comunidad educativa para poder realizar unas adaptaciones curriculares permanentes o temporales que sean de accesibilidad, que sean de comunicación o que sean ya de espacios del aprendizaje. Todo esto en los establecimientos educativos. Vamos a la siguiente, por favor. A mí me encantaba esta imagen, ¿no? Regresemos nomás. Que no es lo mismo, la igualdad y la equidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca ir trabajando en las instituciones, para poder sensibilizar a nuestros estudiantes, padres de familia, docentes, que somos toda la comunidad educativa que debe conocer sobre este tema. Pasemos, por favor. Julia, tengo aquí una pregunta acerca de las adaptaciones grado 3. ¿Qué son las adaptaciones grado 3? No sé si vamos a abordarla más adelante o la puedes responder ahora. Me va a gustar responderla, pero cuando avancemos en el tema, ¿ya? Vamos pasito a pasito. Ya. Yo hablaba de estas dos palabras porque lo trabajamos en una institución educativa y en el aula, ¿ya? ¿Qué es la integración y la inclusión? No son palabras iguales. Integración quiere decir que mi estudiante, yo como estudiante, me integro a un sistema educativo al que esté disponible. ¿Ya? Soy estudiante con necesidades, voy y entro a la institución educativa. No surge ningún cambio. Si aprendo en buena hora y si no, me quedaré ahí y repetiré los años. Pero la inclusión quiere decir que el sistema educativo se prepara para asegurar la permanencia y la participación y aprendizaje de todos los estudiantes. Como tú lo indicaste en una conversación que decías en las palabras que indicabas antes, que como profesionales debemos garantizar la educación de nuestros estudiantes. Entonces, esta es la inclusión verdadera, por así llamarla. Vamos a la siguiente, por favor. Esa palabra, la inclusión. La inclusión no tiene que ver solo con el acceso de alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas, sino que nosotros como profesionales debemos eliminar o minimizar las barreras que limiten el aprendizaje y la participación de todos nuestros estudiantes.
Todos nuestros estudiantes que tienen quizá alguna necesidad van a experimentar dificultades al inicio. El bullying, como tú lo nombraste, el no aprender, el que repita años, el que mi docente no me ponga atención, el que mi familia no me ponga atención. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como estudiante? Excluirme del resto, nadie me pone atención. Entonces, nos toca estar muy atentos como profesionales dentro de un aula para poder observar lo que esté sucediendo. Y como padres de familia, en la casa, ¿qué es lo que sucede con mi hijo? Entonces, es muy importante lo que podemos trabajar. Siguiente, por favor. Me encantaba esta imagen, ¿no? Aguante la diversidad. Todos, grande, chiquito, flaco, gordo, alto, pequeño, todos somos parte de un mismo entorno. Entonces, eso es lo que debemos hacer, incluirnos, integrarnos y trabajar juntos porque todos seamos parte de la misma aula. Vamos a la siguiente. Ya, iniciamos. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Son modificaciones que se realizan a elementos del currículum, sean estos los objetivos, las destrezas, la metodología, los recursos que yo utilizo, las actividades que implemento, el tiempo que voy a brindar a mi estudiante para que realice la tarea, cómo yo evalúo a mi estudiante, los aprendizajes, así como las condiciones de acceso con el fin de responder a la necesidad educativa de cada estudiante. No todos son iguales, siempre hago ese énfasis porque me ha pasado o he observado que tenemos estudiantes con necesidades educativas y tratamos de emplear lo mismo para todos y no nos funciona. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, vamos a ver, las adaptaciones curriculares se dividen por grados de significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 3 tipos de adaptaciones curriculares que nosotros realizamos. Grado 1, que son de elementos de acceso, se mantiene intacto el currículo nacional. Grado 2, que son las estrategias metodológicas, son los indicadores esenciales de evaluación y es el sistema o el método como yo voy a utilizar para evaluar a mi estudiante. Y las de grado 3, que se viene sumado. Grado 1, grado 2, vienen con el grado 3, es decir, todos los cambios de grado 1 y grado 2 van a incluir al grado 3, pero el grado 3, ¿qué hago? ¿Qué modifico? Aquí ya modifico currículo. Entonces, en el grado 3, yo tengo que modificar destrezas, tengo que modificar mis objetivos, tengo que modificar los criterios de evaluación, tengo que tener una secuencia y priorización de estas destrezas, de estos objetivos y de estos criterios de evaluación. Tengo que tener la temporalidad, cuánto tiempo las voy a implementar, y tengo que tener la introducción o eliminación de estas destrezas o estos criterios para que cubran la necesidad educativa de mi estudiante. Avancemos a la siguiente, por favor. Aquí yo puse un pequeño ejemplo que me gustaría que ustedes participen, ¿ya? A ver si podemos trabajar con este ejemplo. Tengo un estudiante de 12 años, de octavo de EGB, tiene discapacidad física del 40%, usaría una silla de ruedas, con un coeficiente intelectual del 92% de competencia curricular. ¿Qué grado de adaptación curricular podríamos realizar con el estudiante? Grado 1. Perfecto, muchas gracias. No sé quién respondió, pero bueno, ya. Vamos a la siguiente. Gracias, Carmen. Entonces, para nosotros atender a nuestros estudiantes con un grado 1 de adaptación, vamos a hacer estas modificaciones, que son condiciones físicas. ¿Qué podemos utilizar? Estructuras arquitectónicas, las rampas. Si voy a tener un estudiante, recuerden que siempre se preparan las instituciones, ellas para recibir a los estudiantes con necesidades. Entonces, si voy a recibir a un estudiante con silla de ruedas, vamos a instalar las rampas, vamos a instalar al estudiante en los primeros pisos para que pueda tener un fácil acceso y darle autonomía. Eso es muy importante. Todo depende del tipo de estudiante que vamos a recibir. También se hacen los letreros de braille, señales visuales, siempre vamos a tener iluminación y las rampas. ¿Qué vamos a modificar en los recursos para la comunicación? Dependiendo del estudiante que recibimos, ¿no? Un sistema pictográfico de comunicación. Si tenemos un estudiante con discapacidad auditiva, vamos a implementar la lengua de señas
Y como recursos y materiales, lo que nosotros vamos a implementar son sillas adaptadas, los audífonos, la máquina de Perkins, el programa JAWS. Y los pictogramas sobre las cosas que hacen al diario. Esto les ayuda bastante a los estudiantes que tienen una discapacidad auditiva y nosotros como profesionales no sabemos la lengua de señas o también recién estamos en ese proceso de adaptarnos y aprender. Entonces es muy importante poderle ir señalando los espacios para él saber qué es lo que tiene cada a su alrededor, qué es lo que, para que sirvan de guía. ¿Ya? Vamos con la siguiente, por favor. Ya, como Carmen ya nos ayudó, ahora me va a ayudar Steffi, ¿ya? En este caso, tengo un estudiante de 10 años de edad con un diagnóstico de TDAH, con movilidad, trastorno específico del aprendizaje, con una dificultad en la expresión escrita, corrección y ortografía. Tiene una competencia curricular acorde al grado que cursa. ¿Qué grado de adaptación, Steffi, le apoyaría al estudiante? Bueno, sí, es TDAH. Si me equivoco, me corriges, que estamos aquí Eso para mismo. aprender. Yo le pondría Muy bien, grado Steffi, 2. es un grado 2. ¿Por qué? ¿Cómo identifico yo que es grado 2? Me dice que tiene la competencia curricular al grado que acorde al grado que cursa. Recuerdan que nuestros estudiantes que a veces presentan alguna discapacidad intelectual siempre tienen una competencia curricular que no está acorde al grado que ellos cursan. Entonces, por esa pauta, nosotros nos damos cuenta a la adaptación curricular que vamos a emplear. Apóyame con la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Recuerden, grado 1 y grado 2 son no significativas para los estudiantes, ¿ya? Porque no modificamos currículo. Entonces, en el grado 2 ya se suma la de grado 1 más la metodología y la evaluación. Voy a hacer cambios en mi metodología y en la evaluación. ¿Qué me indica aquí? La metodología y la evaluación, sin embargo, los objetivos educativos y las destrezas con criterios de desempeño son los mismos que el resto de estudiantes. Yo no modifico ni destrezas, ni objetivos, ni criterios de evaluación. Voy a modificar el cómo evalúo, el qué aplico para mi estudiante, más no currículum. La evaluación siempre va a ser diferente en cantidad y estrategia, más no el contenido. Vuelvo y repito, ¿no? Y siempre nos vamos a apoyar bastante del trabajo colaborativo entre pares, entre trabajos en grupos, podemos hacer el refuerzo académico. Todo esto nosotros nos vamos a apoyar para los estudiantes con grado 2. En este cuadrito que ustedes observan a la parte inferior, ahí nos indica cuáles son, encerrados en el circulito, cuáles son los cambios o las modificaciones que vamos a realizar. Evaluación, recursos y metodología. Vamos a la siguiente, por favor. Y tenemos un ejemplo más. Dice, mi estudiante tiene 14 años de edad, se encuentra en 10º de básica. Tiene un coeficiente intelectual de 76. Tiene una inteligencia limítrofe, con dificultades emocionales. Y tiene una competencia curricular de 5º de básica en el área de matemáticas. Miren, a pesar de que mi estudiante está en 10º, su competencia curricular es de 5º. Entonces yo aquí ya voy a hacer cambios en el currículo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que yo voy a realizar en el grado 3, que ya es una adaptación curricular significativa? Estas pueden ser, son permanentes, perdón. Las otras son temporales, ¿eh? No sé si les dije, pero bueno, les recuerdo ahora. ¿Qué son aquí? Se suma la de grado 1, los cambios que hago en grado 1, los cambios que hago en grado 2, y aquí ya modifico los objetivos educativos, modifico mis destrezas con criterio de desempeño, modifico aquí los criterios de evaluación para poder cubrir las necesidades educativas de mi estudiante. Como ustedes pueden observar en la imagen que les puse, se modifica todo lo que tiene que ver con el currículum. Entonces aquí se va a cambiar las destrezas con criterio de desempeño y los objetivos educativos. La evaluación siempre va a ser diferente en cuanto a cantidad, estrategia y contenido. Ya va a ser una prueba diferenciada para mi estudiante. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, una vez que nosotros detectamos, regrésale nomás, por favor. Julia, no sé si antes de pasar al DIAC te puedo complementar la pregunta de la persona que lo hizo con la adaptación grado 3, antes de pasar porque estamos justo allí.
Dice, la pregunta es de Marcos Alcocer. Dice, tengo un estudiante con nivel intelectual promedio CI 105. Madurez en la norma, empezó su año de escolaridad en tercero de educación general básica, aplicando una evaluación de conocimientos en sus competencias, tiene un nivel de cuarto de básica. La docente menciona que en la clase se mueve, se distrae, no atiende y empíricamente menciona que el niño tiene posiblemente TDAH. ¿Qué adaptación se aplica? Es la pregunta. Ya, aquí vamos a aplicar una adaptación curricular grado 2. ¿Por qué? Porque nos está indicando que su CI es 105. Entonces está dentro de la norma. No me gusta esa palabra de normalidad, pero se encuentra dentro de la norma. Vamos a seguir utilizando en esos términos hasta que nos apliquemos una nueva, ¿ya? Entonces, el estudiante aquí vamos a realizar adaptaciones curriculares grado 2. Observen, me está indicando que mi estudiante tiene exceso de movilidad, se distrae, no atiende y, bueno, posiblemente tiene TDAH, ¿no? Entonces, como docentes, ¿qué voy a emplear en mi estudiante para que en el aula no me suceda todo esto y no me contagie al resto de mis estudiantes? Que como tú me comentabas en lo anterior, ¿no? Ellos se vuelven líderes y todos los estudiantes hacen lo mismo que ellos. ¿Qué voy a hacer como docente? ¿Vamos a ubicar a mi estudiante cerca del profesor o voy a ubicar cerca de un estudiante que sea guía? Buena guía, un buen ejemplo. Y voy a evitar los distractores. Por ejemplo, si yo estoy en el aula y al ladito está el parque de los niños. Pues bueno, voy a evitar esos distractores y voy a cambiarle, si es preciso, de un aula donde no tengamos esos distractores, donde no tenga una ventana que al estudiante le llame la atención, el estudiante que pasa por afuera. Entonces, esos cambios voy a hacer. Si yo tengo mi estudiante con TDAH, que ya me dice, profe, ya terminé la tarea. Perfecto. ¿Sabes qué? Entonces, tus amiguitos todavía no terminan. Tú ve corriendo al baño, tienes permiso y regresas. Me dice, ya regresé. Perfecto. Mira, tengo que entregar estos trabajos a la profesora tal. Ve corriendo, le dices que manda el profesor y que le entregas los trabajos. Ya. Y así ya estoy, a mi estudiante le tengo en movimiento, no me distrae al resto de estudiantes. Entonces son estrategias que las vamos a ir aplicando poco a poco en la medida que se presenten. Y aquí de pronto se podría hacer un estudio un tanto más profundo, obviamente, ¿no? Acompañado de una evaluación neuropsicológica, una atención neurológica también, para de pronto detectar si es que de pronto tiene o está con altas capacidades más bien, ¿no? De pronto, porque a veces sí es lo que les decía yo, ¿no? Tendemos a niño que molesta ya automáticamente TDAH, ¿no? Entonces sí es importante, me parece, esta parte dentro de la evaluación, ¿no? Claro, es bueno, como aquí en el ejemplo nos indica, ya tiene un posible TDAH. Recuerden, todo lo que nosotros podamos hacer con una evaluación en las manos, se nos va todavía a ampliar el campo para implementar estrategias, porque a veces como docentes tenemos un mundo de estudiantes con lo que no sabemos, digo, ¿qué es lo que él tiene? Si se me mueve muchísimo, si no aprende o se me está distrayendo o no trabaja al mismo tiempo que el resto de estudiantes. Entonces, con una evaluación, créanme que nos va a abrir los campos para nosotros poder implementar las estrategias. Así es, completamente de acuerdo. Ya no me acuerdo qué les iba a decir, pero bueno, vamos a pasar con el DIAC. Sí, algo iba a decirles antes. Entonces, nosotros, una vez que ustedes identifiquen ya con un informe psicopedagógico, claro está, cuando ya tengamos este informe, nosotros vamos a poder implementar o elaborar ya el DIAC. Recuerden que siempre nosotros como docentes está en nuestras manos pues, poder hacer unas adaptaciones o unas estrategias hasta que nos llegue esta evaluación psicopedagógica. No podemos dejar al estudiante ahí sin aplicar nada hasta que nos llegue la evaluación, porque sí me ha pasado quizá que dicen compañeros que nos indican, es que no tenemos una evaluación y no sabemos qué grado de adaptación vamos a aplicar. Perfecto, o sea, ya sí, perfecto, pero vamos a emplear ya estrategias hasta que nos llegue esta evaluación. Entonces, no piensen que sin evaluación no podemos aplicar estrategias con los estudiantes. Es más, les estaríamos ya nosotros ampliando un poquito. O me ha pasado que dicen, ya llega el informe psicopedagógico y les digo a los profes, esto tiene el estudiante, esto podemos hacer. Y me dicen, sí, ¿sabe qué, profe? Yo ya estaba haciendo eso. Perfecto. Entonces, los profes tenemos la ventaja que muchos profesionales les gusta
atender a las necesidades de los estudiantes, no solo porque quizás lo solicitamos o porque la ley nos exige, sino que como docentes siempre tratan de dejar algo en los estudiantes. Ahora sí, con esto, si no tenemos más preguntas, vamos a ingresar a lo que es el DIAC. Avancemos, por favor. Ya, el DIAC es el documento individual de adaptación curricular. Recuerden, es individual, no puedo aplicar el mismo documento a todos los estudiantes. Ministerio de Educación nos da un formato a partir del año 2017, que es el último que se viene trabajando en varias instituciones. Entonces, aquí ustedes van a encontrar toda la información resumida que nos da un informe psicopedagógico. ¿Quiénes realizan este DIAC? Este DIAC lo realizan los docentes y el analista del DESE. Son los dos actores principales para poder elaborar este DIAC. Como ustedes observan aquí, en los datos de identificación, nos indica del estudiante. Vamos a llenar la información del estudiante. ¿Quién llena esta información? Lo llena el analista DESE. Aquí pueden encontrar como el nombre del tutor, de la madre, nombres del estudiante, apellidos, edad, número de hermanos, padre de familia, quién es el padre, domicilio, ciudad, etcétera. Toda esta información ustedes la encuentran en el punto número 1. Avancemos, por favor. Vamos al punto número 2, que me indica la identificación del centro. ¿Qué datos o qué información voy a ubicar yo en este punto? Vamos a ubicar la información de nuestra unidad educativa o de nuestra institución. Por ejemplo, unidad educativa NN, le puse yo, que pertenece al distrito 6, la dirección de mi institución, la localidad se encuentra al sur, el teléfono y la modalidad. En el punto número 3, ustedes van a encontrar la fecha de elaboración de este DIAC y la duración prevista para este DIAC. Entonces, tengo que yo lo hice en el año 2017. ¿Cuánto tiempo voy a implementar este DIAC? Un año lectivo, el periodo del año lectivo. Ya, aquí también vamos a ubicar las áreas y el objeto de adaptación curricular. Voy a ubicar, por ejemplo, área de matemáticas, adaptación curricular grado 3, lenguaje, adaptación curricular grado 3, ciencias naturales, pues aplicado una prueba de diagnóstico, mi estudiante responde muy bien, perfecto. Adaptación curricular grado 2. Voy a ubicar ahí cuáles son las asignaturas y el grado de adaptación que voy a implementar. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos al punto número 4. Aquí me indica cuáles son los profesionales implicados en la adaptación curricular. Como les indiqué, los profesionales que realizan este DIAC son analista DS y el docente de la asignatura. Por esto tenemos aquí licenciado NN, psicóloga del nivel. Y el licenciado tal es el docente que realiza. En el punto número 5, ustedes van a encontrar una información resumida del informe psicopedagógico que nos trae el padre de familia a nosotros como DS para poder elaborar mi DIAC. Entonces, aquí voy a ir encontrando una cierta información. Área cognitiva, ¿qué me indica? Mi estudiante tiene una discapacidad intelectual leve, no se encuentra acorde a su edad, tiene una edad mental, de 3 años, 2 meses. Me indica que en sus habilidades psicolingüísticas presenta dificultades en el lenguaje expresivo, articulatorio y comprensivo. Perfecto. Vamos a ver cuáles son las destrezas motrices. Me dice que tiene funciones de lateralidad, direccionalidad, orientación temporal. Perfecto. Vamos a ver otra más. Motricidad gruesa. ¿Qué me indica? Sin dificultades. Motricidad fina. No se ata los cordones. Entonces, ahí ya me está indicando información. Vamos al siguiente punto, a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí ustedes van a encontrar datos relevantes sobre la historia personal del estudiante. En el 5.1 me va a indicar datos del desarrollo. Brevemente me indica que la madre es embarazo de la madre a los 32 años, hija no planificada, deseada por la madre, inició control médicos y ginecológicos desde la 8ª semana. Esa información ustedes la van a encontrar en ese punto. Vamos a encontrar también en el 5.2 antecedentes familiares, es decir, que en el DIAC no me mencionó ninguno de importancia, entonces no es relevante poderlo ubicar en este punto o esta información en el documento, ¿ya? 5.3, historia escolar.
¿Qué me dice? Que inicia terapia de lenguaje desde los 4 años, ingresó al Inicial 2 en la institución educativa Consejo Provincial, encontrándose dificultades del aprendizaje. Toda esta información la encontramos desde el informe psicopedagógico y la llena el departamento de ese. Vamos a ver el estilo del aprendizaje. Aquí nosotros también debemos ubicar el estilo del aprendizaje de mi estudiante. Si es visual, auditivo o kinestésico, esta información me la va a brindar el DS. ¿Ya? En el 5.4 vamos a encontrar datos y aspectos importantes del contexto educativo. Voy a leer algunos, ¿ya? Me dice que mi estudiante es poco perseverante en las actividades que no logra realizar. Es decir, si ella no pudo hacer algo, pues bueno, no lo volvió a intentar y ahí se quedó. 5.5. Datos y aspectos importantes del contexto familiar. Me dice, bueno, la niña es segunda hija, la madre se encuentra embarazada nuevamente. Entonces, esa información ustedes la van a encontrar detallada en estos puntos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos al 5.6. Aquí ustedes van a encontrar la identificación de las necesidades educativas y lo que motiva a la realización de esta adaptación curricular. Mi estudiante tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, con UCI del 61%. Se encuentra integrada en la educación regular, pero necesita adaptaciones curriculares grado 3. Entonces, ahí ya ustedes van a tener una previa de lo que el estudiante necesita. Entonces, ¿qué me dice? Las adaptaciones de acceso al currículo. Voy a ir marcando con una X de acuerdo a lo que mi estudiante necesita. Por ejemplo, si en el punto que me indica silla de ruedas, pues bueno, mi estudiante me dijo que es discapacidad intelectual. No, ella no requiere silla de ruedas, entonces no voy a marcar. ¿Mi estudiante necesita audífonos? No, me dijo que no, ella no tiene discapacidad auditiva, entonces no voy a marcar. Todo lo que mi estudiante, yo como profesional, voy a utilizar con ella en este DIAC, voy a poner una X. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar un libro hablado, que eso le va a ayudar a mi estudiante para una mejor comprensión, siempre un material didáctico, y otros recursos. Todo lo que ustedes vayan a ocupar como profesionales con esta estudiante sirve y podemos marcarlo en este DIAC. En el 6.2, ¿cuál es la intervención de otros profesionales? Por ejemplo, mi estudiante me decía que tenía problemas de la articulación del lenguaje. Perfecto. Mi estudiante necesita una terapeuta de lenguaje. Entonces, marco la X porque sé que tiene terapeuta de lenguaje. Está siguiendo la terapia de lenguaje, ¿no? Aquí, bueno, casi no se ve, pero bueno, profesor de apoyo en el aula. Si mi estudiante necesita un profesional que esté en el aula con ella para brindar un apoyo, voy a marcar con una X. Vamos al siguiente punto, por favor. Hasta este punto, hasta el 6.2, ustedes van a recibir esta información como docentes por parte del DS, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Desde este punto, desde donde nos indica adaptación curricular, lo llena el docente. Como docente, él va a tener que llenar esta información. Ya el DS nos vino toda la información previa, ya nos dio alguna información, entonces nosotros vamos a partir de esa información para hacer la adaptación curricular. Recuerden que es una adaptación curricular grado 3, significativa y permanente. Es decir, que voy a modificar el currículo. Vamos aquí, grado. Grado de adaptación, estrés, son significativas. El ente es el aula y el estudiante. Eso es lo que yo voy a trabajar. Y el tiempo es permanente. ¿Por qué decimos ente? Voy a aclarar esta situación del ente, ¿ya? Nosotros en las adaptaciones curriculares tenemos 3 puntos de trabajo, por así llamarlos, ¿ya? ¿Qué es el ente? Si voy a trabajar con la infraestructura de la institución, si voy a trabajar con el aula y si voy a trabajar con el estudiante. Entonces, yo en ente voy a ubicar las personas que intervienen o que van a ser modificadas para esta adaptación curricular. Es por eso que ubicamos aula y estudiante. En la materia, ¿qué materia voy a hacer la adaptación curricular? De matemática, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Competencia curricular. Aquí me indica qué puede hacer mi estudiante y cómo lo hace. Recuerden, siempre los docentes tenemos un tiempo estimado para conocer a nuestro estudiante y poder ir identificando qué es lo que ella puede hacer.
quizá en algunos, justo estamos en esta época, ¿no? Que en las instituciones educativas estamos realizando DIAC o que se nos está dando toda esta situación. Entonces, los profesionales o los docentes deben ir identificando a través de qué. Si a través de pruebas de diagnóstico, a través de la clase virtual. Sé que se nos dificulta mucho, pero nos toca ir identificando de ciertas, implementando otras estrategias para ver qué es lo que mi estudiante puede hacer y cómo lo hace. Entonces, voy a ir ubicando. Voy a leer solo algunas, ¿eh? ¿Qué puede hacer? Mi estudiante reconoce los números naturales del 1 al 5. Perfecto. ¿Cómo lo hace? Observando tarjetas. Entonces, yo como docente me he dado cuenta de eso con la prueba de diagnóstico y en lo poco que le he observado en las clases virtuales. ¿Qué más me dice? Reconoce signos matemáticos de suma, resta y multiplicación. ¿Qué me indica? Que resuelve ejercicios simples de suma resta con suma o resta de objetos. O utiliza juguetes, utiliza maíz, utiliza lentejitas para poder hacer estas operaciones. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ya, aquí ustedes vamos a encontrar la parte que me indica propuesta curricular adaptada, que ya van a ser los objetivos y voy a detallar mis destrezas, que es como docente, qué es lo que voy a trabajar y qué destrezas va a cumplir mi estudiante. Voy a leerles solo un objetivo, ¿ya? Dibuja figuras geométricas y reconoce sus elementos en 48 periodos. Esto que ustedes encuentran encerrado es la modificación del objetivo curricular. ¿De dónde sacamos nosotros estos objetivos? Del currículo nacional. Recuerden que ahora estamos trabajando un currículo priorizado, entonces ahora van a ser que nosotros vamos a obtener estos objetivos de acuerdo al nivel, de acuerdo a la competencia curricular, para poder trabajar con mi estudiante. Entonces, yo como docente indico que mi estudiante dibuja figuras geométricas y reconoce sus elementos en 48 periodos escolares. Este es el tiempo que mi estudiante va a tener para poder identificar o cumplir este objetivo. ¿Cuáles van a ser las destrezas? Voy a leer solo la primera, ¿ya? Mi estudiante va a representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 20 y de decenas puras hasta el 90. Mi estudiante, recuerden, en el informe psicopedagógico me dijo que mi estudiante reconoce los números del 1 al 5. Perfecto. Una de las destrezas que quiero yo cumplir con mi estudiante es que pueda ella representar, escribir y leer los números del 0 al 20. Entonces ahí van ustedes a ir detallando las destrezas de que quieren cumplir con su estudiante. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos aquí a indicar la propuesta curricular adaptada por temas y unidades. Recuerden que en el año escolar tenemos tenemos dividido por unidades para poder trabajar con los estudiantes. Entonces, yo por cada unidad voy a ir detallando los temas que yo como docente voy a conseguir con mi estudiante. Como lo indiqué, una de mis destrezas, recuerden, todo es una secuencia. Objetivo va de la mano con la destreza con los temas y así con los criterios de evaluación. ¿Ya? Una de mis destrezas era los números del 0 al 20. Perfecto. En la unidad número 1 voy a trabajar los números del 0 al 20. La unidad número 3 me indica, voy a trabajar las decenas. Entonces, yo voy a determinar cuáles son los temas por unidades a trabajar con mi estudiante. Vamos a lo siguiente, por favor. En el 7.2 me indica la metodología. ¿Qué es lo que yo como docente voy a aplicar para que mi estudiante logre estos objetivos, cumpla estas destrezas? Perfecto. ¿Qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar un material concreto, voy a tratar de hacer un trabajo individualizado, dictándole pequeñas cantidades, etcétera. Puedo establecer rutinas, solo voy a ir leyendo algunas, ¿ya? Eso en cuanto a metodología. En recursos, ¿qué es lo que mi estudiante se va a apoyar para ella poder alcanzar estas destrezas? Bueno, con ella voy a utilizar un material concreto, entonces digo que a ella le va a servir mucho el ábaco. Entonces, yo como docente determino cuáles son sus recursos e indico en este punto, en el punto 7.3, cómo son el ábaco, carpeta de trabajo, las fichas, cuaderno, pinturas, todo lo que podamos utilizar. Vamos a la siguiente. Como les indicaba desde el inicio, ¿no?
destrezas, objetivos, destrezas y criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Lo que a mí me va a denotar que mi estudiante ha adquirido el aprendizaje. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Voy a ir detallando aquí. Esto lo detallamos por primero y segundo quimestre. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación? Como aquí le subrayé. Mi estudiante escribe y lee cantidades hasta el 20, de uno en uno. Trabaja con decenas hasta el número 90 y dibuja figuras geométricas con sus elementos. Ese va a ser el criterio de evaluación para mi estudiante en el primer quimestre. Como docente debo detallar y cubrir las destrezas a las necesidades de mi estudiante. Vamos a la siguiente diapositiva, con eso ya vamos culminando. Miren, aquí en el 7.5, yo como les indicaba, el DIAC debe ser planificado para todo el año escolar, pero a veces me indican o nos damos cuenta como docentes que quizá mi estudiante no está adquiriendo los aprendizajes, perfecto. Y digo que tuve que hacer ciertos ajustes en el currículo para que mi estudiante pueda aprender, tuve que extender más tiempo. Quizá que con los números del 0 al 20 se me fue los 2 primeros meses, perfecto. Ya me hubo un retraso de los temas, entonces yo los reajustes que voy a hacer con mi estudiante los voy a ubicar en el 7.5. El DIAC no es modificable, ¿ya? No es que es ya a rajatabla que se debe cumplir, es modificable, no podemos decir que todo lo que voy a plasmarme ahí ya está sentado. Entonces, todo es un proceso, es adaptable, están predispuestos para el cambio y nosotros podemos ir realizando. Aquí en el 7.6, segundo quimestre, vamos a ubicar lo que son las destrezas con criterio de los criterios de evaluación que van a cumplirse en el segundo quimestre. Y en el 7.7, mi docente me va a ubicar cuáles son los resultados que espera con mi estudiante. Recuerden, las firmas de responsabilidad son muy importantes. El nombre de la persona que realiza, el nombre de la persona que revisa y el nombre de la persona que aprueba. Una vez, me parece que yo no tengo otra diapositiva. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya, regrésale nomás, muchas gracias. Una vez que nosotros como profesionales ya tenemos el DIAC hecho, nosotros debemos notificar a la madre de familia o al padre de familia. Ellos deben estar enterados de que se está realizando este DIAC y de que se está aplicando las adaptaciones curriculares al estudiante. Entonces, una vez que yo tengo de las materias recopilado mi DIAC, perfecto, llamo a una reunión con mi padre de familia y le digo, mamita, aquí están las adaptaciones, aquí está el DIAC de su estudiante, esto vamos a trabajar con el estudiante. Así el padre o la madre de familia tiene conocimiento de lo que se está realizando con él o la estudiante. Eso, compañeros, no sé si tienen alguna otra duda con el DIAC o en algo que podamos aportarles. ¿No? Yo creo que está bastante clara tu explicación. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy, 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 muy didáctica tu presentación. Tengo algunas preguntas. Quisiera ver si Steffi me puede ayudar con la siguiente. Eli Ceci dice, ¿qué estrategia puedo aplicar a una madre de familia que no apoya a su hijo de quinto año con CI limítrofe e hiperactividad? Y nos pone, creí pertinente un acta de compromiso. Bueno, a ver, voy a poner ejemplo lo que yo suelo trabajar. Yo trabajo en una entidad de salud y por ende yo trabajo con adolescentes. Entonces, como ya hemos aquí expuesto y creo que todos estamos de acuerdo, es un abordaje integral. Entonces aquí no solo es la comunicación con la madre y el niño, el adolescente, sino también es con la trabajadora social o con la psicóloga educativa. Entonces en este caso, no sé cómo esté trabajando la persona que nos pregunta. Si es así, es necesario que asista a la psicoterapia o con la psicóloga clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, aquí lo que se va a hacer es una valoración. Se va a identificar desde cuándo está con este trastorno, desde cuándo comenzó, cómo está el estudiante, cómo está la mamá también, porque no solo es con el estudiante, entonces también es la mamá que también está atravesando esta situación. Entonces es importante trabajar con estrategias de comunicación, ¿sí? Ahora la pregunta,
cómo puede manejar si hace una acta de compromiso. Entonces, aquí va también la mano de la institución educativa o con el trabajo social. Entonces, lo que yo suelo hacer, y ya sea con el psicólogo educativo o con la trabajadora social, es trabajar a la par, ir preguntando, ¿sí? Saber establecer estrategias ahí con, ya sea si es con el adolescente y con la mamá, cómo pueden mejorar esta comunicación y afuera de las sesiones, porque también hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones que suelen atravesar sí llega a agotar emocionalmente. Entonces llega a un punto en que también la madre ya no sabe cómo mejorar esta situación, qué más puede hacer. Entonces aquí nuestra función va a ser muy importante en establecer estrategias de comunicación, desarrollar ciertas actividades. Entonces aquí se puede hacer un seguimiento. Se podría hacer la acta de compromiso, pero que también vaya de la mano y que nos apoyen también tanto en la trabajadora social o el psicólogo educativo para que también haga seguimiento desde el colegio, porque recordemos Ujú. que las sesiones se lleva a cabo una vez por semana o 2 veces por semana, entonces no vamos a tener el contacto. Entonces aquí va a ser el papel fundamental que nos guíe en trabajador social o en psicólogo educativo. Entonces, esa sería por mi parte cómo se trabajaría. O sea, si se hace un Ujú. seguimiento y la par este trabajo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. En realidad, como se lo había dicho también en la presentación, es muy importante el trabajo terapéutico a nivel familiar para que haya una integración completa de la familia, el centro educativo, la institución educativa, los profesionales de ese, y pues obviamente se entienda de que no es un trabajo no es un trabajo en solitario, ¿no? Sino es un trabajo colaborativo. Bien, Julia, Doris Pilco pregunta, ¿quién emite el informe psicopedagógico? Ya, valga aquí hacer la aclaración. El informe psicopedagógico es el que ya le hacen la evaluación psicopedagógica al estudiante. Existe el informe pedagógico que lo emite el docente. Es una vez que ya detecté a mi estudiante que presenta problemas del aprendizaje, perfecto. Para que de ese pueda derivar a Ministerio de Salud Pública o a UDAI, debe tener un informe pedagógico que lo emite el docente. ¿Ya? Cuando ya el docente, perdón, el DC tiene estos informes pedagógicos que por lo general los solicitamos a las 4 áreas, ciencias naturales, matemática, lengua y sociales, para nosotros poder hacer un informe de derivación con toda esta información recopilada. Ujú. Muy bien. Marcos Alcocer pregunta otro ejemplo, dice acá. Eh, Tiene una niña de 8 años que está cursando 4º de educación general básica. Su CI se encuentra en el promedio, pero su competencia es de 2 años por diferentes factores, como la instancia externa. Se sugiere a la institución se realice una adaptación grado 3, dependiendo su competencia. Sin embargo, los profesionales mencionan que dicha adaptación se da cuando existe una discapacidad intelectual y que no se la puede realizar en este caso. ¿Qué adaptación se aplica? Pregunta Marcos. Ya, para complementar a esto, nos está indicando que la niña tiene dificultades en el aprendizaje, no se encuentra la competencia curricular acorde, me parece que así lo leí, déjenme otra vez volver a revisar, no se encuentra acorde a lo que al resto de estudiantes y que ha sugerido una entidad externa, me parece que la adaptación curricular se hace solo con discapacidad intelectual. Eso es un error, no es así. No se puede hacer una adaptación curricular solo a los estudiantes de Claro. discapacidad intelectual. Nosotros, recuerden, tenemos un informe psicopedagógico. Mi informe psicopedagógico me va a dar las recomendaciones. Si yo tengo que realizar adaptaciones curriculares grado 3 y ese informe mismo psicopedagógico me va a indicar si mi estudiante debe realizar terapia o si mi estudiante, para superar estos problemas, o si mi estudiante ya, por ejemplo, es la segunda vez que hago este informe psicopedagógico y me dice, me arroja lo mismo. Entonces, no, mi estudiante en estas recomendaciones me va a indicar si ella debe hacer el proceso de carnetización, ahí sí para Ujú, obtener el carnet de discapacidad, pero ujú. yo como profesional, analista de que estoy recibiendo este informe, voy a hacer las adaptaciones curriculares para responder las necesidades de mi estudiante. No es que a raja tabla debo tener el carnet de discapacidad para yo poder aplicar.
No, sí podemos hacer las adaptaciones curriculares y si ya en el proceso mi estudiante obtiene un carnet de discapacidad, perfecto, yo sigo aplicando las adaptaciones curriculares. Están respondiendo en mejorarlas y si tengo alguna dificultad, perdón, mejorarlas, si no, mantenerlas. Ajá. Es muy importante entonces aquí de pronto también revisar los protocolos y procesos que ya están establecidos a nivel de ministerio, ¿no? Entonces eso es muy importante para tener el respaldo, porque sí también de pronto nos encontramos aún con docentes que si no tiene su carnet de discapacidad, pues no le hacemos la adaptación y punto. Entonces sí hay, yo pienso que como personal de DESE, sí es muy importante revisar un poquito los protocolos que ya existen y pues sustentar nuestro criterio más lo que ya ha mencionado Julia, lo del informe psicopedagógico, con un sustento para nuestra adaptación curricular. Muy bien. Doris Maribel Pilco pregunta, ¿cómo dará la prueba de ser bachiller un joven con Asperger? A Julia. ver, recuerden, ser bachiller lo tenemos para tener cada discapacidad, ¿ya? Si mi estudiante, aquí sí quiero ser un poquito clara, aquí sí es a rajatabla. Si mi estudiante tiene un carnet de discapacidad, accede a un ser bachiller diferenciado. Así que cuando nosotros ya tenemos estos inicios o estos principios ya de la discapacidad de mi estudiante y sé que mi informe psicopedagógico me recomienda hacer proceso de carnetización y mi estudiante está en segundo de bachillerato y sé que ya o ya está en tercero de bachillerato, pues bueno, sé que el ser bachiller es en mayo y yo como madre o representante o de ese voy a apresurar el proceso para que se dé el ser bachiller diferencial porque la UDAI nos pide que tengamos un carnet de discapacidad para poder aplicar a una diferenciación. Lo que nos sucedió el año anterior, que el año lectivo que culminamos, es que el ser bachiller fue a través de un proyecto. Entonces se hizo ciertas modificaciones y adecuaciones que benefició bastante a los estudiantes para que puedan culminar su proceso del ser bachiller. Entonces, son cosas que nos debemos ir adaptando, pero lo más recomendable es que para un ser bachiller diferenciado se obtenga el carnet de discapacidad. Así es, nuevamente volvemos a la parte del marco legal, ¿no? O sea, si queremos, o sea, y cualquier adaptación, cualquier necesidad al llegar ya hasta esta prueba de ser bachiller, pues tenemos que revisar todo el proceso que se ha realizado y pues mirar si corresponde a una adaptación a su examen o no, ¿no? O sea, volvemos como que nuevamente al marco legal. Entonces, bien, para mí y para el equipo Samay ha sido un enorme placer encontrarnos con una excelente profesional, Julia. Muy claro tu discurso, muy entendible. Cuéntanos dónde les pueden ubicar a ustedes también. Esto forma parte, como ya lo venimos haciendo en varias charlas en donde contamos con el apoyo de personas o de invitados muy valiosos externos. Forma parte también de este equipo multidisciplinario, ¿no? Como les hemos dicho ya en algunas ocasiones, no somos dueños de la verdad ni del conocimiento únicamente. Siempre es bueno apoyarnos en otros colegas, en otros compañeros que estén inmersos en distintas áreas. No hay que tener miedo a la interdisciplinariedad o a la multidisciplinariedad. Todo lo contrario, abrir los brazos a esto nos permitirá dar un excelente servicio a nuestros consultantes. Julia, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes también? Muchas gracias, Carmen. Agradecerles a ustedes por la invitación. En realidad me ha gustado bastante el trabajar, la experiencia. Entonces sirve mucho, como usted lo indica. No todos somos conocedores de todos. Yo para terapia sí soy nula, creo que yo, pero para todo lo demás lo trato de aplicar. Pero estoy en eso, ¿no? En aprender. Nosotros somos, como ustedes lo indican, también somos un equipo multidisciplinario. Tenemos varios compañeros psicólogos, tenemos profesionales docentes, profesionales en la música, el arte, ¿para qué? Para que ellos puedan trabajar con cada uno de nuestras áreas. Nosotros nos encontramos ubicados al sur de la ciudad, somos el Centro Psicopedagógico Sicomin Quindiyachana. Entonces, nos pueden encontrar al sur de la ciudad o si no en Facebook también, que estamos en nuestras redes sociales como Sicomin Quindiyachana, que somos una asociación, ¿no? Ya somos una asociación de psicólogos profesionales trabajando con el equipo multidisciplinario, que hemos abarcado lo que son las otras áreas para poder brindar este apoyo. Tengo mis compañeros que brindan el apoyo en lo psicoterapéutico, otros que brindan el apoyo en el arte, en el desarrollo motriz,
para poder complementar una área a la otra área. Bueno, valió la redundancia, ¿no? Muchísimas gracias. Muy valioso. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es tu centro. Me llamó mucho la atención esta partecita del arte como una forma de rehabilitación, de funcionalidad, que yo le prefiero llamar más allá de rehabilitación, me gusta más bien decir funcionalidad, devolver la funcionalidad a nuestros consultantes. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esta parte del arte que me llamó la atención? Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estudiante que nos presenta con signos de agresividad, en el que el estudiante se muestra muy agresivo en el aula, perfecto. Aquí tenemos nuestro profesional que es de karate, entonces, de defensa personal, perdón, yo karate, se me vino la película, ya. Entonces, mi compañero trabaja en la agresividad a través de la defensa personal. Entonces, ellos aprenden a manejar, les enseña de cuándo deben utilizar la defensa personal, cómo lo deben utilizar y con quién deben utilizar. Entonces es muy importante. Recién justo en estas vacaciones nosotros trabajamos lo que era los cursos vacacionales. Entonces los estudiantes aprendían de todo a través de lo virtual, que ha sido nuevo para todos, pero les gustaba bastante. Entonces, para nosotros no tratamos de que nuestros estudiantes no vengan solo a un aula y se encuentren ahí encerrados trabajando, sino que también puedan desarrollar las otras habilidades. Tenemos estudiantes que les gusta, por ejemplo, tenía un estudiante con TDAH que le gustaba tocar la guitarra, entonces perfecto. La mamita tomaba la terapia, pero adicional decidió tomar el curso de guitarra. Entonces trabajábamos las dos áreas y nos complementábamos como docentes. Yo le decía a mi compañero, al profe de guitarra, ¿cómo le ves tú al estudiante tal? Me dice, sí, se avanza, le cuesta poquito, pero le gusta. Entonces ya vamos complementándonos una área con el otro área. Vuelvo a insistir, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias pues por acompañarnos el día de hoy. Espero que te hayas sentido cómoda aquí dentro de Samay, este espacio en donde nosotros también buscamos pues a través de estas nuevas formas de adaptarnos, también pues buscamos llegar a nuestros consultantes y traer cada día temas nuevos. Siempre bienvenidos y pues de igual forma, si es que en algún momento necesitan de nuestro apoyo y colaboración, estamos muy prestos y muy listos también a brindar nuestro contingente. A todas las personas que nos han seguido en esta charla, muy agradecidos también, sus preguntas han sido muy valiosas y muy ligadas a la realidad, permitiéndonos justamente llegar a todas aquellas personas que nos necesitan. Entonces, muy enriquecedor el trabajo del día de hoy. Les agradezco a todas ustedes. Steffi, muchas gracias también por este recorrido que nos hiciste acerca de todas las necesidades educativas. Muchas gracias y pues de mi parte un fraterno abrazo. Qué chévere conocer cada vez a más instituciones y generar estos vínculos. Un fraterno abrazo. Saludos a todos tus compañeros también y pues estamos también a las órdenes. Steffi. Sí, igualmente, muchas gracias, Julia, por este abordaje que nos diste acerca de cada adaptación curricular y también del DIAC. Yo creo que fue muy claro y yo creo que eso despejó muchas dudas también en el ámbito y en el abordaje integral. Así que te agradecemos mucho por tu apoyo. Muchísimas gracias, compañeras. No, antes de concluir y cederte el espacio para la despedida, Julia, invitar a todas las personas que nos están siguiendo y que son psicólogos, ya sea dentro del campo de la clínica, psicólogos infantiles o educativos que trabajen en consulta particular o en el DESE, y a los docentes a nuestro nuevo curso taller que lo realizaremos el día 3 de octubre y el día 6 de octubre, en donde abordaremos y ampliaremos varios de los temas con los que hemos trabajado acá, y además de eso también abordaremos lo que es el uso de plataformas y recursos didácticos. Entonces va a ser también un curso muy bueno. Les invitamos también a todos y cada uno de ustedes a seguirnos allí. Ahora sí, Julia. Ya. Les iba a comentar que como última frase, que quizá como nosotros como profesionales, personas, lo que podemos marcar en nuestros estudiantes es lo que les va a quedar. Eso, compañeros, agradecerles nuevamente, me ha gustado mucho, estoy muy satisfecha también por el trabajo que hemos realizado y un gusto haberlas conocido. Gracias, compañeras, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y gracias a todos.